Hoy es un día importante, incluso para este programa y yo creo que para el país. Estamos discutiendo sobre la actualidad y sobre la perspectiva que desde esa actualidad hay que marcar, que hay que impulsar, hay que echar a andar. Yo creo que hay que entender el momento que vivimos como una cuestión esencial para abordar las recomendaciones. No dejo de decirle que estamos viviendo el momento donde la hegemonía norteamericana en el mundo está en crisis, está enfrentando intentos de relevarla. Por eso Biden plantea que su papel es volver a convertirse en la fuerza, en el líder del mundo que era Estados Unidos. Y al decir que quiere fortalecer eso, es un reconocimiento de la debilidad de esa hegemonía y de esa dirección. A veces entre nuestros políticos hay mucha reserva para aceptar las realidades cuando envuelven cuestiones ideológicas fundamentales. No, ellos están alineados y no quieren ningún tipo de separación de su alineamiento. Pero hay un hecho cierto, el mundo no es el que era hace 4, ni 5, ni 10 años. Ahora hay una realidad distinta. Ahora no es la guerra la que se teme, no es la guerra la que se puede usar de pretexto para que el poder poderoso de Estados Unidos intervenga en una nación, al revés. Por eso Trump, siendo un hombre profundamente conservador, profundamente tradicional y autoritario, no pudo hacer una sola invasión ni hacer una sola bomba. Y la gente cree que es un problema de la calidad de Trump. Es que el mundo no le permitió a un hombre muy a tono con esa política que la pudiera aplicar. ¿Por qué? Porque ya no hay más que un solo mercado y en ese mercado lo que se impone es la competencia, la competitividad. Tú no puedes ponerle una cachucha ideológica a un competidor, sino tú le puedes pedir un argumento económico. Lo que está haciendo Estados Unidos con China, está apelando a usar su autoridad para poner impuestos a los chinos y limitarlos, que puedan seguir acabando con la hegemonía norteamericana en su propio territorio, o limitarla para que no se expanda en el mundo. Y a esa política norteamericana le ha respondido China y Japón, construyendo el mercado más grande del mundo. Y entonces usted tiene que saber que ese anuncio de crear un nuevo mercado con China y Japón y con la India vacilando todavía sin meterse, ese mercado tiene entonces una trascendencia inmensa para la economía del mundo. Es el lugar donde hay mayor recursos, mayores consumidores, mayor posibilidad de usted expandirse y hacer trato con ellos. Ese cambio de que estamos asistiendo no al dominio norteamericano sobre la economía del mundo, sino que está emergiendo una competencia a tal grado que el nuevo presidente dice que quiere recuperar el poder de Estados Unidos. Este punto de vista yo he insistido mucho en este país y creo que en el gobierno lo que prevalece es la idea anterior, la de la Guerra Fría. Y no es verdad que estamos en una nueva Guerra Fría. Estamos en otro tipo de confrontación y de lucha. No es la paz la que está en juego, es el control y la economía del mundo la que está en juego. Y ahora mismo no hay la justificación que daba la división ideológica entre el comunismo y el capitalismo, entre la democracia y el autoritarismo, para poder justificar la conducta remitida a ese concepto. Aquí están los invasores de esta política. No ahora, si no hay capacidad competitiva para los préstamos, para las inversiones, para el intercambio comercial, habrá un desajuste que no puede resolverse pensando en la guerra y que no puede asegurarse tampoco que la primacía que se tiene hoy se impone. Los dominicanos están siendo víctimas de una visión superada por la vida, del criterio de la Guerra Fría. No es verdad que esto es una Guerra Fría. Ahora es una guerra caliente, pero económica. Y en ese marco, entonces, hay que pensar en que la gravitación de ese momento coincide con un deterioro total de la economía dominicana.
Deterioro total en el sentido que se ha reducido de golpe los ingresos del gobierno, porque el turismo es su fuente principal y ahora mismo está impedido de ese nivel por el predominio del virus. El gobierno ha tenido una reducción en las exportaciones de los productos criollos porque ahora hay una limitación en el uso de los medios del transporte y porque hay un repliegue en cada quien a sus niveles. Entonces, se han reducido las fuentes de los ingresos del gobierno cuando asume un nuevo poder, un nuevo equipo, asume el mando y se encuentra con una herencia inmensa de necesidades, con una acumulación inmensa de déficit y de deuda y con una población cada vez más decidida a reclamar que la tomen en cuenta, pero no hay con qué responderle. Entonces, por eso yo entiendo que el gobierno ha tenido que apelar a los empréstitos. Es natural que lo haga, pero tiene un desafío. Nosotros tenemos que pensar en cómo acortar este tiempo de la dependencia, de la incertidumbre, porque aquí no hay una oferta para que crezca el mercado, porque ni siquiera puede restablecerse el nivel anterior tratando de que el turismo llegue a donde estaba. No, aquí hay una presión económica global que está atenuada por la actitud del presidente de salir a todos los pueblos, de crearle confianza, de proyectar con la aceptación de los problemas internos que hay una visión con capacidad de superarlo. La política del presidente ha ayudado a atenuar el efecto de esta crisis y a crear la expectativa de que podemos superarla sin la angustia que aparentaba que íbamos a tener que sufrir para restaurar esta desgraciada situación que vivimos. Es verdad. Entonces, esa actitud del presidente, ese efecto positivo del presidente, tiene una correspondencia en que su acción política se corresponda con esas expectativas de que podemos resolver el problema. No es verdad que podemos resolver el problema manteniendo la visión de la Guerra Fría de solo depender de Estados Unidos. Yo he insistido que hay que defender la relación con Estados Unidos. Defenderla porque es la primera, porque de allá vienen las remesas, porque allá viven 2 millones de dominicanos, porque de allá vienen los inversionistas, porque es nuestro primer gran mercado y hay que defenderlo y fortalecerlo. Pero no hay razón por qué detenerlo y limitarnos solo a eso. ¿Cómo usted puede ignorar la emergencia de un nuevo mercado cuando usted necesita que inviertan en este país? Y usted le dice, ese nuevo mercado no tiene libertad para invertir en este país. Es una actitud torpe del gobierno. Lo digo con mi conciencia de responsabilidad. Y es hijo de esa visión errónea de creer que estamos viviendo la Guerra Fría. No es verdad que estamos viviendo la Guerra Fría. La Guerra Fría ha sido superada y por lo tanto los conceptos de la Guerra Fría no tienen validez hoy. Este país necesita el incremento de inversionistas y no hay razón para que a la emergencia de un nuevo mercado usted le ponga un obstáculo basado en el predominio de una visión que no se corresponde hoy, que había que ser sumiso, dependiente y aislado de todo el resto del mundo para estar bien con Estados Unidos. Hoy podemos estar bien con Estados Unidos sin tener esa práctica de sumisión de la Guerra Fría. Hoy podemos estar bien con Estados Unidos abriendo el camino para que ese mercado de Oriente vea en nosotros un espacio para penetrar en América, crear su base aquí y operar. Esa es una tentación. Entonces, yo creo que ese es el aspecto negativo fundamental con lo que el presidente ha enfrentado estos 100 días. La adhesión a una vieja política que no existe y la reducción de las posibilidades internacionales para que se invierta aquí. Muchos burgueses y empresarios creen que estas son pendejadas de un excomunista. No, señor, es una racionalidad que yo quiero que ustedes piensen, en el sentido de que es verdad que necesitamos una amplia política de inversión que sustituya nuestra incapacidad para producir recursos, que propicie la animación de fuentes de trabajo interno, que yo creo que en este momento, a pesar de nuestras relaciones favorables con Estados Unidos, no lo puede resolver solo el mercado norteamericano. Esta es una verdad cruda. Puede que le moleste a mucho, pero mi conciencia no permite callarme frente a un hecho de esta envergadura. Gracias, Isidro.